es que el mensaje o la enseñanza se debe basar en la Biblia. The most basic and common sense and rational thing to do is that the message or teaching must be based on the Bible. Okay? La historia, la ciencia, las experiencias, la filosofía y etc. no son el fundamento de un sermón o estudio bíblico. History, science, experiences, philosophy, etc. are not the foundation of a sermon or a Bible study. Si usted lee, hermanos, la Biblia y usted ve los momentos en que los santos hombres de Dios están predicando, ¿qué predican ellos? De Jesucristo. El Evangelio, la resurrección, la venida de Cristo. Muchas veces se trasladan al Antiguo Testamento a traer enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero usted no los ve, hermanos, usando como fundamento de sus mensajes historias seculares, no los ve usando filosofía, no los ve usando ciencia, experiencias. Las usan solamente para apoyar algo que están explicando, para dar una ilustración. Esos son los únicos momentos que usted lo ve que usan algo de filosofía o de la ciencia o de la historia o cualquier cosa como esa. El mensaje siempre se centraba en la palabra de Dios. Okay? When you read any of the saints in the Bible who were preaching, you're going to notice that the Bible, the Word of God, was the foundation upon which they preached. They didn't use anything else as a foundation but the Bible. You heard them talking about Jesus Christ, His death and resurrection, the gospel, the coming of Christ. Sometimes they would go to the Old Testament to bring a teaching from the Old Testament, bring it into the New Testament. Preaching the grace. Hello? Preaching the grace of God. Preaching the grace of God. But if you did at some point see them using secular history or science or experience or anything like that, it was to bring to give an illustration, to bring examples. But they were not the foundation. They were not the basis of their sermon. ¿Cuántos sermones se oyen muchas veces en la radio, hermanos? Y es todo en la vida de un preso. Yo estuve preso y yo hice esto y hice aquello, y de ahí sacan el mensaje. Eso no es la manera de predicar un mensaje, hermanos. La predicación tiene que estar basada en la palabra de Dios, no en las experiencias personales, no en la historia personal de una persona, en la biografía de una persona. Tiene que estar basado en la palabra de Dios. So a sermon or a Bible study must be based on the Word of God. I've heard on the radio people preaching, but the sermon is all about their story. They talk about their time in jail and why they went to jail and how they met the Lord in jail. That's all fine and dandy, but that's your story. It benefits only you. It doesn't benefit me. The Word of God is the one that edifies. Una persona predica de esa manera, hermanos, contando su historia personal, está bien. Eso le beneficia a él mismo. A mí no me beneficia nada, no me edifica. No tiene verdades bíblicas, no tiene doctrina en su vida. Su vida no es el estándar de fe y práctica del creyente, es la palabra de Dios. Okay? Be pointing to that so they can see it also. Hermano, que un estudio bíblico o un sermón vienen de la Biblia. Se comienza con la Biblia, ¿verdad? Por eso es que es necesario, hermanos, hacer un hábito de leer las Escrituras, para uno ir aprendiendo más, entendiendo más. Y hay veces que leyendo un pasaje, de ahí usted desarrolla un estudio, un mensaje. La preeminencia de la predicación, the preeminence of preaching.
¿Quién me puede buscar 1 Timoteo 4, del 1 al 6? 1 Timothy 4, 1 through 6. ¿Leo? Sí. Dice, pero el Espíritu dice Clemente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo autorizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hasta el 6. Hasta el 6. Si esto enseñáis a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Estamos notando lo que dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que en los postreros tiempos que van a haber falsas doctrinas, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y prohibirán cosas que no tienen nada que ver con una vida de fe, una vida de santidad. Y lo que Pablo exhorta es, si vemos el versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y miren lo que le dice a Timoteo, lo que se requiere para ser un buen ministro. Dice, si esto enseñas a los hermanos, o sea, la palabra de Dios, las doctrinas tienen que salir ¿de dónde? De la palabra de Dios. La manera de vivir del creyente viene ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿Okay? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuáles son esas palabras de la fe? ¿De dónde vienen esas palabras de la fe? De la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Y la buena doctrina de dónde viene? De la Biblia, de la palabra de Dios. Esta es la fuente. ¿Sí? Vamos a suponer, hermanos, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo era un criminal drogadicto. Fui a la cárcel, me convertí en la cárcel y ahora pues soy un predicador. Y mi predicación se basa solamente en eso, en contar mi vida. ¿Se puede sacar doctrina de mi vida? No. ¿Se puede sacar la conducta del creyente de mi vida? No, tiene que venir de la Biblia. Hay muchos que predican hoy en día, pero como no siguen lo que dice la palabra de Dios, no son buenos ministros de Jesucristo. El buen ministro de Jesucristo tiene que predicar la palabra de Dios. No de asuntos personales, ni biografía personal, o tratar de desarrollar un sermón basado en la ciencia, en ciencias naturales, o en historias seculares. Yo he escuchado argumentos muchas veces para defender una doctrina que no se puede defender porque no es bíblica. Y a lo que se acude es a la historia secular. ¿Usted sabe cómo Gigi Ávila defendía su doctrina de que la mujer no puede usar pantalones? Con historia secular. ¿Por qué tiene que usar la historia secular? Porque no lo podía defender por la Biblia. Mire, si no lo puede defender por la Biblia, por ninguna otra manera lo va a poder defender. Porque la historia secular no es el estándar de fe y práctica del creyente. Es la Biblia. Es la Biblia. Pastor, ¿puedo decir algo? Sí. Pero también, yo no sé si los hermanos lo vieron, pero eso lo vi yo. A través de los años, él fue cambiando, hermano. Sí. Porque a la hermana esta que tiene una iglesia bien grande en Carolina,
Está Wanda Rolón y está, no, esa está en Bayamón, Wanda. Pero la que te digo es en Carolina. Y él la invitaba, y el coro de ella, y ellas tenían, como él decía al principio, sus, ¿cómo le dicen a esto? Camándulas. Y los collares. Y él las invitaba a lo último para las campañas. Él cambió después. Entonces, lo que yo me preguntaba, siempre, él lo predicaba, pero a última hora él cambió. Y esas hermanas que le decían esa vez, él las invitaba en el coro, y ellas tenían su pantallita, y ellas tenían su... Por eso, hermanos, muchas veces, como dice el pastor, esto, Dios, ¿verdad? Cambia. Cuán gran voz del Ajá. cielo. Cambiar porque Cambia. como él, como pastor y evangelista, él tiene que invitarlo a quien sea, Exacto, exacto. use o no use. Ajá, pero al principio él no lo hacía, hermano. Él no lo hacía. Que se dé eso porque Una iglesia que no basa su fe, su doctrina, Exacto. su práctica en la palabra de Dios es una iglesia que cambia. Y la iglesia se supone que no cambie, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, su iglesia tiene que ser la misma. No puede cambiar sus doctrinas, no puede cambiar sus prácticas. Si una iglesia, usted nota que cambia, investigue sus doctrinas, de dónde vienen. Amén. Si cambia es porque sus doctrinas no eran bíblicas. Y si eran bíblicas y las cambian es porque no aman la palabra de Dios. ¿Ok? O sea que una iglesia se supone que sea, a través de los siglos, la iglesia se supone que sea consistente en las enseñanzas bíblicas. Y en su doctrina. Su doctrina, ¿verdad? La tarea principal, the main duty, Marcos 3, versículos 14 al 15, sí. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. 15. Ajá. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ok. O sea, vemos en Marcos 3, 14 y 15, ¿cuál fue la tarea que él le asignó a sus 12 discípulos? Predicar el evangelio. Y tú eres mucho y predicar el evangelio. Todo Y predicar, ¿verdad? Les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Pero notamos, ¿cuál era la tarea principal? ¿Era la de sanar enfermos y echar fuera demonios o la de predicar? Predicar el Predicar el evangelio. evangelio. Era predicar. Eso viene primero en orden. In Mark 3, 14, 15, you notice that the main duty of the disciples was to preach the word. Preach the word. They had authority to heal the sick and cast out demons, but the order of preeminence was the preaching of the word. El orden de preeminencia era el de predicar la palabra de Dios. ¿Ok? Esto no lo voy a discutir ahora, lo de sanar enfermedades. Bueno, vamos a discutirlo un poquito ya mismo. Sanar enfermedades y echar fuera demonios, porque hoy en día, hermanos, se hace mucho campaña de sanidad y campaña de liberación. La Biblia no nos manda a hacer campañas de sanidad ni de liberación. Eso es algo moderno. En la Biblia nunca se nos manda a ir por ahí a hacer campañas de sanidades ni de liberación. Y eso es muy común hoy en día. Muy común. ¿Qué es lo que nos manda a hacer la Biblia? Predicar el Evangelio. ¿Ok? ¿Quiere decir eso que no podemos orar por los enfermos? No, eso no es lo que queremos decir. Por supuesto que oramos por los enfermos. Por supuesto que sí. Lo que no estamos llamados es ir a hacer campañas de sanidad ni de liberación, porque la única liberación que usted necesita es la de su alma. Hay que predicar el Evangelio y si la persona recibe a Jesucristo es libertada. Amén. Para eso no hay que hacer campaña, hay que ir a predicar, hay que evangelizar, ¿verdad? El pastor James D. Crane escribió: los milagros de sanidad serían credenciales para su mensaje. En otras palabras, los milagros iban a darle credibilidad, ¿right? Iban a darle crédito al Evangelio, a la predicación del Evangelio.
en el tiempo transitorio de la cimentación de la causa cristiana en un mundo hostil. La obra central había de ser la de predicar. Vamos a leer Marcos 16, 15 al 20. Es lo que dice Jesús cuando encomienda a sus discípulos. Porque el problema es que hoy en día se le está dando mucho énfasis a milagros y cosas como estas, hermanos. Y a mí lo que me entristece es que muchas personas, todos están buscando que se nos sanen nuestras dolencias. Y si usted me pinta villas y castillas, por supuesto que yo le voy a visitar. Si usted me dice, ven que el Señor te va a sanar, yo voy a ir. Pero no voy a ir con el interés del Evangelio, voy con el interés de que me sanen. Y si no me sanan, ¿qué sucede? Porque él puede sanarte como tampoco puede sanarte. Eso está en la voluntad de Dios, si Dios quiere sanar o no. Eso no es que uno quiera, es que Nosotros lo que podemos hacer es orar, pedirle al Señor, suplicarle, y Él hace su voluntad. Él hace su voluntad. Ah, Ay, Dios mío. I'm gonna get a sound ordinance ticket. Ya, no se preocupe. Estoy logrando con esto. Ay, sí. Me hace falta un mecánico. Ah, pero usted no tiene un esposo que arregle. Notemos, hermanos, que Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad? No dice, perdón, no dice que será santo. Salve. Exacto. Será salvo, porque es el alma, el espíritu Ya. que vino Jesús a salvar. Y en el versículo 17, mire cómo dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ¿a quién le estaba dando Jesús esta orden, este mandato? Los apóstoles. A los apóstoles. Esto no era a todos los cristianos, esto era a los apóstoles, que Él les estaba asignando este poder. Y eran todos judíos. Ahora vamos a seguir leyendo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Eso fue lo que le dijo el Señor que hiciera. Ayudándoles el Señor, ayudándoles ¿cómo? Con las La señales señal del Espíritu. y con el Espíritu Santo. Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Qué estaba confirmando el Señor? La palabra de Dios. Específicamente, ¿qué de la palabra de Dios? Acuérdense que había una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Qué se estaba predicando? El Evangelio. El Evangelio. Y como eso era el nuevo pacto, el respaldo que Dios daba era el de las señales y prodigios y milagros. Una vez que el Evangelio está fundado y ya no hay más nada que comprobar y confirmar, ¿hacen falta las señales? ¿Hacen falta los milagros? Entonces, por eso es que cuando usted lee el libro de Hechos, nota, hermano, que ya cuando está terminándose el libro, los milagros comienzan a menguar. Ya los apóstoles no están haciendo milagros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tómate un poco de vino por causa de tu estómago. Pero en ese momento Pablo tenía el poder de sanar. Él tenía el don de sanidad. ¿Por qué él no sanaba a Timoteo? Ya se estaba cerrando este capítulo. Trófimo. El apóstol Pablo dice a Trófimo, dejé enfermo en Mileto. ¿Qué pasó, Pablo? Es que las señales estaban menguando porque ya el evangelio estaba establecido. Exacto. Ya la iglesia estaba establecida y la iglesia se estaba esparciendo y estaba expandiéndose. Ahora eso era una fuerza que nadie iba a poder detener, hermanos.
Acuérdense que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero al principio Dios tenía que confirmar. Por eso es que, hermanos, hoy en día yo no me preocupo por decirle a nadie, ve que te voy a poner mis manos y te voy a sanar. ¿Sabe por qué? Porque eso le toca a Dios. Amén. Lo que yo sí, con todo mi anhelo, le digo a la persona, déjame orar por ti. Amén. Yo sí quiero orar por la persona, quiero que se sane, pero yo no juego con esto. Yo no juego con esto de ir a prometerle villas y castillas a una persona Amor, que hermano, yo no me sé da si un es la minuto. voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Me da un minuto, hermano. Sí. Mi hermano Fernando tiene un amigo que está muy enfermo del hígado, qué sé yo, con una barriga así grande. Y Fernando me dijo, ay, vamos a visitar a Francisco. Y voy allá y oré por él y cosas. Y al otro día me llamó y me dijo, Ana, usted no sabe lo bien que me siento yo ahora. Cogí fortaleza. Digo yo, pero no fui yo que te di la fortaleza, fue Dios que te la dio, no fui yo. Yo simplemente oré para que tú tuvieras fortaleza y para que tu enfermedad, que lo van a operar en este mes que entra, pueda sanar, pero no fui yo que te di la fortaleza, es aquí de Dios. Exacto. Y esa es nuestra labor, es la de orar. Amén. La de orar, ¿verdad? Hermano, y los milagros, los prodigios y señales que hicieron los apóstoles, era para que la gente se diera de cuenta de que antes de Jesucristo morir y resucitar, Jesucristo era el que hacía esos milagros. ¿Entiendes? Para que ellos supieran que, y ellos fueron los que estuvieron con Jesucristo para arriba y para abajo, para que la gente supiera que esos son verdaderos hombres de Dios y que lo que ellos están haciendo, los milagros, vienen de Dios. Exacto. Y si tuviéramos más tiempo, pues hablaríamos de todos los milagros que, como el cojo que empezó a saltar y otros, y la gente quedaban atónitas y maravillados. Análisis. Es bueno poner las manos cuando se está orando por una persona ya sea enferma. No es o que no sea necesario, no es conocida. necesario. Se puede hacer, pero no es necesario. Yo especialmente cuando es un varón tocar a una mujer, para evitar problemas de acoso sexual, lo mejor es no poner la mano sobre la mujer. Yo sé de un testimonio de nuestra hermana Raquel que años ellos fueron a visitar a una persona, no sé si están bien enferma, no eran cristianos. Ellos pusieron la mano encima de la persona y dice que a los 2 días el hombre estaba perfectamente sano, pero ella tuvo una enfermedad de 3 meses en cama, hermana Raquel, que no podía levantarse. Y hermano Juan decía que posiblemente el espíritu de esa persona se le pasó a la... Por eso él dijo que no era bueno. Es porque, hermanos, a personas. la imposición de manos se le encargó a los apóstoles, Ok. no a nosotros. Eran los apóstoles los que podían poner las manos sobre los enfermos y sanarían. Eran ellos. Y aquellos a quienes también se les repartió el don a través de la imposición de manos de los apóstoles, porque a través de la imposición de manos de ellos se le atribuyó estos dones también a otros cristianos en la iglesia. Pero acuérdense que esto era todo para establecer el evangelio, para la fundación del evangelio. ¿Okay? La predicación, hermanos, es comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Preaching is communication of the truth by one man to men. ¿Okay? Leer la Biblia no es predicar. Usted puede leer la Biblia en su casa, pero eso no es predicar. Se requiere que alguien le comunique la palabra de Dios de parte de un hombre a otro hombre, o sea, de una persona a otra persona. So merely reading the Bible is not preaching. Preaching requires communication by one person to someone else. Y hay 2 elementos en la predicación, que es la verdad, y tiene que ser bíblica, porque la ciencia tiene muchas verdades, ¿verdad que sí? La ciencia, por ejemplo, nos deja saber qué es lo que causa el calor, qué es lo que causa el frío, puede descubrir y diagnosticar una enfermedad, y le puede dar un diagnóstico a una persona y decirle tú tienes diabetes, o tienes esto, o tienes lo otro, y es una verdad. Pero ¿es eso bíblico? No. Eso no es lo que hacemos en el púlpito. No predicamos de diabetes,
ni predicamos de De cáncer. diagnósticos, ni de medicinas, predicamos verdad bíblica. La verdad tiene que ser de la Biblia. Y personalidad, en otras palabras, personalidad quiere decir que tiene que ser una persona. Se requiere una persona para predicar esa verdad bíblica. So there are two elements to preaching. Truth, which must be biblical. In other words, not just merely truth. There are many things that are true, but they're not biblical. All right, you can measure temperature with a thermometer, and it can tell you whether it's cold or hot, and that's truth. But that's not what we preach about. We don't preach about the temperature in the building here or outside or anything like that, even though it's truth. We preach about biblical truth, okay, that which pertains to biblical things. And personality, what that means is that there has to be someone to preach this biblical truth. Y como ya hemos dicho, el material de la predicación proviene de la Biblia. The sermon's material comes from the Bible. El método, hermanos, es la comunicación verbal. The method is verbal communication. Y eso quiere decir, pues, hablar, traer, anunciar o proclamar buenas nuevas. Proclamar públicamente como un heraldo. La formalidad demanda atención y obediencia. O sea que la predicación requiere algo de formalidad. Requiere que haya un ambiente correcto, sea en un templo, en un edificio, o sea en la calle. O sea, tiene que haber formalidad. No puede haber esa falta de formalidad, porque tiene que haber un respeto, tiene que haber alguien que esté comunicando y alguien que esté atendiendo. Alguien que esté poniendo atención, que esté escuchando, ¿verdad? Obediencia. Pues en la iglesia, hermanos, se demanda, ¿verdad? La formalidad exige atención y obediencia a lo que están oyendo. The method is verbal communication, speech, which brings the idea of bringing, announcing, or proclaiming the good news, proclaiming publicly as a herald, and formality is required, which means that it demands attention and obedience from those who are listening. Eso es parte de la adoración, hermanos. El escuchar y obedecer. Part of worshiping God is attention and obedience. Usted no ha escuchado, hermanos, predicaciones en las cuales el predicador quiere excitar a las personas y los manda a gritar y los manda sí, él no puede estar tranquilo si nadie está gritando amén, aleluya y gloria a Dios a todo lo que él dice. Pero, hermano, en una comunicación pueden haber dos hablando a la misma vez. No. Uno tiene que hablar y el otro tiene que callar para escuchar, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué efecto hace una predicación cuando toda la iglesia está alborotando? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están atendiendo? ¿Pueden obedecer lo que no pueden escuchar? O sea, la predicación formal requiere orden. Requiere que la persona no esté excitando las masas, sino que hable normalmente. Y que las masas atiendan y obedezcan. Hermano Daniel. Muchas veces cada vez que me acuerdo de esto me río. El hermano mío una vez, Alfonso, ya murió. Entonces me dice que estaba en la iglesia de la hermana Ramírez, Julie Ramírez, y entonces él me dijo, Tacho, Dani, yo fui a un servicio a la iglesia donde yo voy, y allí se mostró el Espíritu Santo, cayó, y todo el mundo empezó a hablar y hablar y hablar, y el Señor habló. Y yo dije, ¿y qué te oíste que habló? Yo no sé lo que habló, pero Él habló. Es como yo, medio loco así. Habló, No sé pero lo que sabe- Él dijo, Pero habló. pero habló el Pero no sabe lo que Señor. dijo. Habló. No, hermano, tiene que haber orden, tiene que haber formalidad. La iglesia a través de los siglos siempre ha tenido orden y siempre ha tenido formalidad. Esto ocurre hoy en día, hermano, esto de estar excitando las masas y
y alborotando y supuestamente eso es y que la gloria de Dios y, mano, esta gente no sabe lo que están diciendo, eso es blasfemia. La gloria de Dios, si la gloria de Dios verdaderamente desciende en un lugar así como este, todo el mundo se muere. ¿Quién puede resistir la gloria de Dios, hermano? Nadie. Mire cuando Moisés bajó del monte, que solamente tenía el reflejo de la gloria de Dios y los israelitas no podían ni mirarlo. Hermano, esta gente no sabe lo que están diciendo. Dios no está en el desorden y en el caos. La Biblia me enseña a mí que Dios es un Dios de orden. Lo dice bien claro. Pues obviamente en la predicación tiene que haber orden. Tiene que haber una persona que está hablando y tiene que haber alguien que esté escuchando, que esté poniendo atención. Y lo que me da gracia, hermano, que muchas veces esos gloria a Dios y aleluya que le dicen es los otros días, pues fulano se murió, amén, gloria a Dios, aleluya. Hermano, usted está adorando a Dios porque fulano se murió. O sea, eso es, hermano, ya eso es tener un piloto automático. Estar usando ese tipo de adoración fuera de lugar, eso no tiene ni sentido. Dios no recibe esa adoración. Porque no viene del corazón, viene de algo automático, mecánico. O sea que tenemos que tener cuidado, hermanos. En la predicación, si usted nota, hermano, cuántas veces yo digo gloria a Dios y aleluya y alabado sea el Señor y ¿verdad que no? Yo estoy hablando con ustedes. Estoy transmitiéndole el mensaje de la palabra de Dios a ustedes y quiero tener un flujo, no interrumpirlo con nada para que usted sepa qué es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí en su asiento usted puede decir gloria a Dios, aleluya. Claro, en orden, porque si nos salimos de orden, violamos, hermanos, lo que exige una predicación, ¿verdad? Hermano, una vez en la radio, allá se escucha mucho en esta radio, emisora, un pastor dice, si yo voy a una iglesia y no se oye un gloria a Dios, aleluya, yo me voy. Esa iglesia está fría, está muerta. Yo dije, ay, Bueno, yo lo que sé es que donde se predica la palabra de Dios, puede ser la iglesia más callada del mundo, pero si se predica la palabra de Dios tal y como es, y los hermanos salen edificados, ahí está Dios. Claro. Amén. Eso lleva un amén. Ahí está Dios, ya. Hermanos, yo no sé ustedes, pero aquí no hay alboroto, ni grito, ni desorden. ¿Usted sale edificado de aquí? Amén. Claro. Pues Dios está aquí. Amén. Se predica su palabra aquí. Okay. O sea que yo no tengo que excitarlo a usted. Eso lo hace la palabra de Dios. Y además, hermano, uno lo siente. La palabra de Dios es la que se encarga de darle a usted gozo o darle donde le duele. Es la que se encarga de traerle alegría o de entristecerle si las cosas están mal. Es la palabra de Dios. Yo no tengo que hacer eso. Eso lo hace el Espíritu de Dios a través de su palabra, ¿verdad? 4 tipos de discurso en la predicación. Está el discurso informal o familiar. En Hechos 20:11, para explicarles lo que es ese tipo de discurso. So 4 types of discourse, informal. Let's look in Acts 20:11. En el 20:11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Ya se acuerdan, hermanos, cuando Pablo estaba predicando y había un muchacho llamado Eutico sentado en la ventana y se quedó dormido durante la predicación de Pablo y cayó en el pavimento abajo y murió. Y Pablo fue y lo cogió en sus brazos y lo resucitó. Aquí en el versículo 11 nos dice que después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente. Pero el muchacho no se había quedado dormido por Pablo estar predicando y ahora sigue hablando largamente. Se le pegó ahí. Sí, pero lo que sucede es que hay un cambio. Primero, cuando Pablo estaba predicando,
usa la palabra griega homileo. Si usted lee ahí dice homileo, que eso es una predicación, pero era una predicación formal, una predicación, hermanos, que requería atención. Y a esas horas de la noche, hermanos, es difícil mantenerse despierto, especialmente para un joven. ¿Okay? Cuando él subió, dice aquí que habló largamente. Ahora no dice homileo, la palabra griega que usa ahora es una que significa platicar. Cambió su método de predicar en ese momento, pasó de una predicación homilética a una plática, lo volvió más familiar. Es como usted y yo sentarnos en un círculo, una plática, y comenzamos a intercambiar ideas, y yo presento unas verdades bíblicas y hago una pregunta y usted se envuelve. Es una manera de predicar, donde uno lo vuelve familiar, donde la persona no tiene que necesariamente permanecer callada, escuchando, se puede envolver, puede preguntar, puede opinar. Como en la escuela bíblica aquí, Exacto. que uno puede preguntar y hacer preguntas. Exacto. Si no sabe. Interactive. Cambio, exacto, interactivo. And so, if you read that Acts 20:11, that's when that young man fell from the window and he died, because Paul was preaching, and the boy fell asleep. He fell from the window and died. Paul resurrected him. When he came upstairs again, he changed the way he was preaching. He went from a homiletic to a chat. He was chatting. He made it more interactive. Yes, more casual, more family based, where people get engaged talking also. Está el discurso explicativo, Hechos 17 del 1 al 4. There's also the explanatory discourse, Acts 17 verses 1 through 4. Y esto mayormente es para que usted lo lea en su casa, ¿verdad? Pero usted va a ver esas palabras ahí declarando. ¿Okay? En la predicación iba declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. La palabra declarar significa abrir. Otras palabras, hay cosas en la Biblia que muchas personas no las entienden, están cerradas para ellos. Cuando usted le explica, usted le está declarando en este sentido, le está abriendo el entendimiento, dándole el significado, ayudar a la persona a entender. Y dice, y proponiendo, declarando y proponiendo. En esta Biblia dice declarando y exponiendo, ¿verdad? Pero son las mismas expresiones más o menos. Proponer es enseñar. Y la palabra enseñar es la misma palabra que se usa en griego para el mesero cuando viene y le sirve la comida. O sea, que usted le está poniendo delante a la persona la palabra de Dios, pero de una manera que la pueda digerir, que la pueda gustar. Eso es predicar. O sea que yo, hay muchas cosas que quizás yo entiendo, palabras muy complejas, pero no las voy a usar aquí, hermano, porque yo estoy hablando con gente vienen toda clase de ambientes, personas que son educadas, personas que no tienen mucha educación, niños, jóvenes, adultos, ancianos, toda clase de personas con diferentes tipos de entendimiento. Pues yo quiero tratar de exponer las escrituras explicándoles de una manera que todos la entiendan. ¿Okay? Abriendo esa puerta para ellos, para que ellos puedan entender. And so an explanatory discourse is one in which you declare, which means that you are opening. The person doesn't understand something, you're opening it for them. And proposing, which is teaching. And the word teaching comes from the Greek for placing in front, as in serving food. In other words, when I preach, I want to give you the message of the Word of God in a way that you can digest it. There's people from all walks of life with different understandings, different levels of education, young people, adults, elderly, and so not everybody understands things the same way. I can't use technical words when I'm preaching because some may understand, but others may not.
So I have to preach in a way that everyone understands. El uso de mucha palabrería técnica, hermanos, a eso está bien para los profesionales, cuando están discutiendo cosas, pero un ambiente donde todos somos familia en Cristo y nos amamos unos a otros, yo sé que yo voy a usar la misericordia y voy a predicar de una manera que todos entendamos. ¿Okay? Hermano, como dice la Biblia, que Dios hablaba de muchas maneras y era para que ciertas personas entendieran, porque mucha gente tenía poco entendimiento, otros tenían más. So, Dios le hablaba de ciertas maneras y ahora nos ha hablado por Jesucristo, ¿Ya? para que ellos puedan. Y porque es que eso es lo que ha hecho el Señor, y el Señor ha usado, ¿verdad? Ha usado parábolas, ha usado experiencias por ejemplo, Oseas. Las experiencias de Oseas eran un mensaje para el pueblo. O sea que Oseas, por ejemplo, cuando Dios le dice que se casara con una mujer que iba a ser infiel, eso era una parábola viva ahí, para dejarle saber al pueblo de Israel, eso es lo que ustedes han hecho. Ustedes me han sido infiel, ¿verdad? Dios ha hablado en diferentes maneras. Está el discurso argumentativo. There's also the argumentative discourse. Hechos 24-25, Acts 24-25. En este tipo de discurso se usa la retórica y el razonamiento. El apóstol Pablo él sabía usar la retórica, sabía usar la filosofía y discutir, hermanos, con filosofía y retórica. Vamos a leer lo que dice 24-25, dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Note que dice la palabra disertar. En la palabra griega está hablando acerca de que el método que Pablo estaba usando para predicarle a Félix, estaba usando la lógica, la filosofía, la retórica. Estaba hablando con un líder político, alguien que sabía de letras y de palabras. Pues Pablo le estaba hablando a ese nivel y lo estaba retando con inteligencia y sabiduría, con retórica. O sea, la lógica, hermano, la filosofía no es en sí mala. Usted como cristiano puede usar la filosofía, la retórica, la lógica para argumentar algo, pero basándose en la Biblia. Y hermano, parece que fue tan efectivo que Félix se espantó. Este gobernante se espantó y le dijo: vete, te llamo después. O sea que en el discurso se puede usar argumentación también, usando la lógica. In argumentative discourse, if you read Acts 24-25, Paul was preaching to Felix that he was a civil authority. And it says here that he was scared, Felix. And Paul was using what it says here, rhetoric and reasoning. He was using logic. So logic is a tool that you can use as a Christian. It is not evil in and of itself. You just got to use it wisely. You got to use it with Christian principles. But Paul's argumentative discourse before Felix was so powerful, because he was using rhetoric and reasoning, that Felix got scared. But the fear of God. Está el discurso declarativo, que es el de anunciar y proclamar. No se trata de probar, sino de manifestar. Ese es el que sencillamente usted declara el Evangelio. Usted predica lo que dice la Biblia. A veces es tan simple que no hay que estar argumentando, no hay que decir más nada. Está tal y como está en la Biblia. ¿El Evangelio qué es, hermanos? Porque hoy en día se oye en la radio: hay que vivir el Evangelio. Y entonces le dan una lista de reglas. ¿Pero qué es el Evangelio? Pregúntenle a esa persona qué es el Evangelio. El Evangelio no es una lista de reglas. El Evangelio es exacto. Jesucristo murió y resucitó. Amén. Creer en eso y serás salvo. Ese es el Evangelio. Exacto. Y eso viene siendo declarativo. Usted sencillamente declara algo que es bien sencillo, simple. Lo declara. The declarative discourse is basically just announcing and proclaiming. You don't need to worry about proving or
using proofs or manifesting something. All you have to do is put it the way it is. Many times I hear people preaching saying, we have to live the gospel. And then they give you a list of rules that you must live by to live the gospel. But ask them, what is the gospel? Is the gospel a list of rules? Or is it what the Bible says, that Jesus Christ died and resurrected, and you must believe that if you want to be saved? That's the gospel. And you see how simple it is? You just declare something that is simple. Declare just the way it is in the Bible. O sea que lo declaramos exactamente como está en la Biblia. No hay que dar explicación, ¿verdad? Como le dijo el carcelero Cuando le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Bueno, En el Señor Jesucristo. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y todos los que están en tu casa así creen. yeah. Tan sencillo como eso. That's it. You don't have to go no far anymore. Yeah. Yo creo que vamos a parar aquí, hermanos. Vamos a dejarlo ahí. La meta de la predicación es persuadir. The goal of preaching is persuasion. We're going to stop right here. Y vamos a hablar de los requisitos de un sermón, ¿verdad? Y cuando terminemos eso, hermanos, entonces, y hablemos también de esto, del propósito de un sermón, porque el sermón tiene que tener un propósito definido. Si usted va a preparar un sermón pero no tiene un propósito definido en su mente, o sea, ¿cuál es el propósito del sermón que usted va a predicar? ¿Es evangelístico? ¿Es doctrinal? ¿Es el de consolar? ¿Es el de que la persona sea más devota al Señor, más consagrada? Tiene que tener un propósito para desarrollar un sermón con un propósito definido. Y luego de eso, hermanos, vamos a entrar a cómo preparar el sermón. Cómo preparar el sermón para que usted tenga las herramientas. Y lo vamos a hacer sencillo, hermano. No vamos si usted fuera a un seminario, hay una multitud de cosas técnicas que usted tiene que saber para preparar diferentes tipos de sermones. Yo ni lo sé porque yo lo mantengo básico. Mientras más fácil, mejor, hermanos. Mientras más sencillo, más se glorifica a Dios, ¿verdad? Así que yo voy a compartir con ustedes cuando lleguemos a esa parte, ¿sabe cómo preparar un sermón sencillo? Se nada de asuntos de mucho conocimiento técnico. No es que sean malos, conocimiento técnico sea malo, es que, hermanos, para los propósitos nuestros, nosotros no vamos por ahí a debatir, ni vamos por ahí a hacer competencia con gente que tienen doctorado y nada por el estilo. Estamos hablando de las personas sencillas. Hasta un niño Mientras puede, más sencillo, hermano, más entendemos. un niño puede entenderlo. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero vamos a cerrar aquí, vamos a terminar con una oración. Espero que se me olvide nada. Recordemos, hermanos, el día 6